compartir este púlpito que Él ha cuidado de manera celosa. Reciban un saludo de nuestra iglesia, Iglesia Hispana Bautista Buena Tierra. Está ubicada en la ciudad de Pasadena, Texas. Y Pasadena y Houston están pegados, es como decir Izcalli o, no sé, Tlalnepantla y Naucalpan están pegados. Algo más o menos como esto. Resulta que mi familia y yo vinimos a celebrar la unión matrimonial de mi sobrina, hija de mi hermana Vivis, que muchos de ustedes conocen, mi cuñado Jorge Irán, que es doblemente cuñado porque yo me casé con su hermana y él se casó con mi hermana. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces mi sobrina me invitó para que yo celebrara la ceremonia de unión matrimonial de ella con su esposo ahora, Eliu, y vinimos con toda la familia. Vinimos mi esposa, mis dos hijos, Josué Benjamín Lizarandi, mi hija con su esposo, Alejandro Castañeda, que es nacido en los Estados Unidos, pero de cuna colombiana, y Débora, la esposa de mi hijo Benji, que todos conocen a Josué Benjamín más por Benji que por otro nombre, que es de Brasil. Pero resulta que como es la primera vez que pisan México, tanto mi nuera como mi yerno, pues les cayó de peso algunas cosas que comieron, pero pues uno les advirtió, no coman todo, tranquilos, se querían comer todo México en un momento y pues quedaron en casa. Pero estamos todos bien, todos contentos, todos felices. No vinieron mis nietos, tengo 3 hermosos nietos que mi hija nos ha dado, 2 nietas lindísimas, Alexandra y Daniela, y nuestro pequeño nieto Mateo Alejandro, de 3 años. Y para mí es un gusto estar aquí, pastor, gracias. ¿Alguien tiene una botellita de agua por ahí para el pastor? Les voy a contar una historia de una persona que estaba acostumbrado a que la hermana que se sentaba hasta adelante siempre le traía un vasito con agua. Todos los domingos no faltaba el vaso con agua. Resulta que un día el pastor estaba predicando y notó que no había el vaso con agua. Y la hermana estaba sentada hasta adelante en la banca escuchándolo. Gracias, hermano. Y resulta que el hermano de repente volteaba y en la predicación se acercaba a la hermana y le decía, hermana, mi agüita. Y seguía predicando, y la hermana se le quedaba viendo así. Seguía la predica, hermana, mi agüita. Y ya la tercera vez la hermana le dijo, usted también me está agüitando y no le estoy diciendo nada. Era la agüita la que necesitaba, hermanos. ¿Ya entendieron o no? Quiero decirles que este chiste lo he contado 20,000 veces allá y nadie lo entiende. Resulta que no entienden el español de la bella Ciudad de México. El hermano Enrique y su servidor hemos establecido un vínculo muy especial, ya que cuando Dios me permitió ser pastor de esta iglesia por 18 años, comenzando el 7 de febrero de 1988, el hermano junto con su esposa Angélica llegaron a esta iglesia con la pequeña Suri en brazos y empezamos en la administración. Él junto con su familia vinieron a hacer una gran bendición. Oscar, que yo le voy a tener que preguntar a Oscar que me pase la receta de cómo puede conservarse uno joven al pasar los años, porque Oscar se ve igual, con cabello y todo. De veras, Dios te bendiga, Oscar. Pásame esa receta, amigo, por favor. Y Enrique llegó a ser diácono de esta iglesia y llegó a ser administrador de la iglesia, y en verdad fue una gran bendición y un gran apoyo para su servidor. El tiempo pasó, el Señor nos llevó en el 2005 para Houston y ahí continuamos el ministerio que actualmente estamos desarrollando en la iglesia Buena Tierra. Dios permitió que la iglesia Dios es Amor pasara por diferentes experiencias, todas ellas para enseñar y todas ellas para darnos una prueba de fe, ¿no es cierto? Y algo que yo quiero decirles y lo reitero, y créanme que no tengo nada que me comprometa a decir lo que estoy diciendo con el hermano Enrique, pero yo estoy convencido de que Dios trajo a esta iglesia al pastor Enrique. Y Dios lo ha puesto aquí para servir y lo hace muy bien. Me encanta. Cuando llegamos estábamos cantando. Yo lo sentía muy serios, hermanos. La verdad el asunto lo sentía tenso. Dije yo, aplaudo, no aplaudo, digo aleluya, no me cae. Pero cuando pasa el pastor y dice, ¿cómo están, hermanos? Dije, ya, por fin, gracias, pastor. Ya rompiste el hielo.
Es un buen hombre, tiene una esposa maravillosa a su lado y unos hijos que le aman y que aman la obra del Señor. Dios bendiga a su pastor. Cuídenlo, cuídenlo, respétenlo, oren por él, porque es muy fácil desde abajo criticar y apuntar con el dedo. Pero mis amados hermanos, yo puedo decir sin lugar a equivocar, él es un siervo llamado por Dios. Y el que se mete con el siervo se mete con Dios. Tenga Dios misericordia de aquellos que no respetan eso. Ya, vamos a darle palabra de Dios. Jamás estarás solo. Ese es el título del mensaje del Señor para nuestras vidas en esta preciosa mañana. Cuando el pastor me hizo la invitación y me comentó cuál era el tema de la campaña de la familia, y particularmente me dijo, yo quisiera que tocaras este tema, pastor, yo con todo gusto lo tomé y empecé a orar y le decía al Señor, Señor, ¿qué me puedes dar tú a mí para yo poder dar a la iglesia? Porque a muchos de ustedes tengo tiempo de conocerlos, aunque ya hacía mucho tiempo no nos veíamos. Y a otro tanto, pues sencillamente no los conozco. Y créanme que el hermano Enrique no toma tiempo para hablar, él y yo, y me pongan a decir, mira, el hermano fulano de tal y la hermana fulana de tal y el hermanito tal y cual. Y aun cuando me dijera nombres, yo los puedo olvidar fácilmente. Así es que yo me puse en oración, dije, Señor, tú sabes quién va a estar esa mañana, tú sabes quién va a llegar, qué invitados van a asistir, qué personas de la iglesia van a venir y van a escuchar este mensaje. Tú conoces su necesidad. Y hablar de este tema es un tema un poco delicado y les voy a decir por qué. Yo no sé ustedes, pero una de las sensaciones más difíciles que cualquier persona puede enfrentar en la vida y que la verdad a nadie le gustaría pasar es la soledad. Es cierto que a veces quisiéramos tener un momento quieto, tranquilos, solos para meditar, para dormir, ¿verdad? No sé cuántos aquí somos abuelos, son abuelos igual que yo. Es una bendición cuando los nietos llegan a casa, pero mayor es la bendición cuando se van. Llega un momento en que uno dice, qué lindo se escucha el silencio en mi casa. Y a veces uno quiere estar un momento a solas, tranquilo, con uno mismo. Es necesario. Pero una cosa es eso, y otra cosa muy distinta, tener que enfrentar el resto de mi vida solo, sin que yo pueda recargarme en alguien. Y la realidad, hermanos, es de que no es nada fácil. De hecho, la Biblia dice que el hombre fue creado y cuando le vio Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, Dios nos hizo a los seres humanos con la capacidad de relacionarnos, con la capacidad de poder tener contacto unos con otros y tener una relación de amor, de cariño. En esta mañana especial hay muchas emociones encontradas. Víctor Hugo lo compartía, ¿no? De que no podía hablar porque la emoción le estaba ganando, igual que a mí. Porque pues somos amigos, somos hermanos en la fe. Muchos de ustedes tengo la bendición de haberles conocido, haberles bautizado cuando fui pastor aquí. Algunos de ellos casados, otros no. También saber de algunos que han partido ya a la presencia del Señor. Son emociones tan hermosas y tan fuertes, pero estamos diseñados para eso, para compartir. Así que esto de ser solo o estar solo en este momento de mi vida es una lucha que no es nada fácil. La soledad ante las luchas de la vida es algo que podemos enfrentar. Pero yo encuentro en este texto bíblico de 2 Timoteo capítulo 4 versículos 9 al 18 tres realidades que vivimos como hijos de Dios cuando enfrentamos la soledad. Y vayamos a las Escrituras. Y yo encuentro en los versículos 9 al 12 que nuestro hermano Santos nos hizo favor de leer puntualmente, que a veces en la vida nos llegamos a encontrar solos. Y en la vida en algún momento tenemos que enfrentar la ausencia de personas. Y yo creo que en este texto bíblico de los versículos 9 al 12 encuentro por lo menos tres razones por las cuales a veces nos encontramos solos. La primera es la más fuerte,
A veces nos encontramos solos por deserción o por traición. El apóstol Pablo decía en el versículo 9: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Quién era Demas? ¿Quién era esta persona? Bueno, hay unas referencias bíblicas en Colosenses 4:14 y Filemón 14 que nos hace pensar que Demas era una persona que compartía el ministerio con Pablo, era parte del equipo misionero de Pablo. Era una persona con la que de alguna manera Pablo se encontró con la oportunidad de poder compartir el ministerio. Pero llega un momento en que Demas se aparta de de Pablo, y dice: me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido. La palabra del Señor, y particularmente en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15, dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Evidentemente Demas era una persona muy apasionada, pero realmente no se había entregado al Señor. Yo difiero totalmente con la doctrina falsa de la pérdida de la salvación. La salvación no se pierde. Pero también es cierto que hay mucha gente que se cree salva, pero realmente no lo es. Hay gente que está metida en la iglesia y está celosa y se mojó en el agua y está trabajando firmemente, pero no ha entregado su corazón a Dios. Y lo vemos por los frutos, ¿no es cierto? Vemos personas que en su forma de actuar, su forma de ser, su forma de interactuar aún dentro de la iglesia, nota fácilmente que esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Es una persona infiel al Señor, infiel a las cosas de Dios. Demas lo era. Demas tenía un corazón como la que el Señor Jesús dijo con respecto en la parábola del sembrador. Lo describe a uno de ellos como un corazón espinoso. De ese tipo de personas que, como dice Mateo 13:22, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta mañana todos ustedes están escuchando la palabra de Dios. Todos ustedes están escuchando este mensaje. Pero cada uno de ustedes va a ver qué corazón tiene para recibir esta palabra en sus corazones. Hay personas que abrazan el evangelio, pero realmente tienen todavía su corazón plasmado en el mundo. Son personas infieles porque realmente no se han entregado a Dios. En el caso particular de Demas, fue así. Cruelmente y decepcionantemente lo dejó. Cuando Pablo dice se ha ido, es interesante porque este verbo en griego quiere decir abandonar completamente a alguien, dejarlo desamparado en una situación nefasta. Esto significa haberse ido. Ahora, Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Está en una condición difícil. Y cuando más necesita el apoyo de su amigo de manera traicionera, infiel y desleal, lo desampara y lo deja en una condición terrible. Quizá usted en esta mañana es una persona que en su vida familiar se enfrentó con la triste realidad de que le abandonaron. De que quizás su cónyuge fue infiel al pacto con Dios y le abandonó. Quizás tú estás sufriendo como hijo el abandono de tus padres en el momento más necesario de poderlos tener. Y eso duele. Duele cuando más necesitas la ayuda de ese alguien de quien esperas tú contar, sencillamente te da la espalda y te deja en una situación difícil de salir. Huye, corre de manera traicionera, desleal a Dios
y al pacto que tiene contigo en tu hogar. Y en este momento tú estás pasando tu vida sola o solo por traición. Hay una segunda razón por la cual puedes estar viviendo la soledad: por necesidad de trabajo. Si te das cuenta, Pablo continúa diciendo: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. No se sabe mucho acerca de Crescente. Pablo le menciona que estaba en Galacia. Todos conocen, y si no, les refiero rápidamente. La carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Gálatas no fue a una iglesia en particular, fue a una provincia completa. Varias iglesias de Galacia estaban ahí, plantadas por el apóstol Pablo en su trabajo misionero. Todo iba muy bien en las iglesias de Galacia. Estaban caminando, entendiendo la gracia del Señor. Pero llegan unos cabezones que se llaman judaizantes y van tras del ministerio de Pablo, y mientras Pablo los deja bien plantados, se va y llegan ellos. Oigan, ¿saben qué? Les tengo que decir algo. Fíjense que Pablo les habló de la gracia, pero aparte de poder de entender la gracia, ustedes tienen que observar la ley judía, porque muchos eran gentiles. Entonces tienen que circuncidarse, observar el sábado, judaizar, para entonces poder ser salvos. Y desafortunadamente muchas de las iglesias de Galacia empezaron a desviarse de la sana doctrina. Pablo se alarma, Pablo se enoja cuando se entera de que las iglesias de Galacia se estaban desviando de la verdad del evangelio. Entonces Pablo manda a Crescente, y Crescente seguramente era un líder dentro del equipo misionero de Pablo, que estaba cuidando la iglesia, apoyando a Pablo, que estaba en la cárcel, para cuidar la obra, porque Pablo fue un hombre que aún en medio de la cárcel siempre pensó en la necesidad de los demás antes que la propia. Como quiera que sea, Crescente no estaba con Pablo, porque Crescente estaba haciendo algo que Pablo ya no podía realizar. Por otro lado, Tito, mis amados hermanos, del apóstol Pablo se refiere a él en Tito 1:4 como verdadero hijo en la común fe. Tito era un cristiano auténtico, era un siervo fiel, era un pastor joven y un hombre que servía al Señor de manera fiel, era un capacitador en la iglesia. Él estaba en Dalmacia, edificando a la iglesia, capacitando a la iglesia, edificando el cuerpo de Cristo, ayudando a los miembros de aquella iglesia a crecer y a madurar en su fe. Esto que es muy necesario dentro de las iglesias y que ya no se ve en muchas congregaciones. No hay pastores, no hay líderes que se preocupen y se ocupen de alimentar sanamente a su iglesia. La iglesia se ha convertido en un centro de entretenimiento, de diversión, para la gente que solamente viene a ver luces, viene a ver música, viene a lucir sus mejores galas, o viene en plan de ligue, pero no viene a escuchar la palabra de Dios. Y pastores que se han convertido en payasos solamente atrás del púlpito, manoseando la Biblia y no enseñando la verdad del evangelio. Bendita sea esta iglesia que tiene un pastor que alimenta a su rebaño con la palabra de Dios. Pero pensando en la soledad, Pablo, por la necesidad de que tanto Crescente como Tito tenían que trabajar, se quedó solo. Hermanos, familia, mamá, papá, ¿cuántas veces tienes que sufrir el dolor de estar sola o solos en tu casa porque tus hijos se están trabajando, están haciendo su vida, tienen que emprender el vuelo? Algunos quizás están sufriendo el síndrome del nido vacío, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Empezamos solos y terminamos solos. Si bien nos va con la pareja, otras veces termina solo sin la pareja, llámese por viudez o por divorcio, como sea el caso. Hay momentos en los que tú quisieras tener a tus hijos cerca, a la gente que amas cerca de ti, pero tú entiendes también que no puede ser toda la vida así. Llega un momento en que tus hijos tienen que salir, tienen que hacer su vida. No los puedes tener todo el tiempo contigo, mucho menos pretendiendo tener control de ellos. Y lo entiendes con la cabeza,
pero se duele el corazón. Porque volteas a los lados, quizás ves recámaras vacías. Quizás aquellas recámaras que eran recámaras, se han convertido en un estudio o sencillamente en bodegas donde guardas recuerdos solamente. Y lo entiendes con la cabeza, pero lo sufres con el corazón. Otra soledad es por orden lógico, yo así le llamo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Vamos a pensar un poquito en Marcos. Marcos es ese joven que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Se recuerdan de ello? ¿Lo han leído? Han leído la Biblia, ¿verdad? Espero que sí. Por lo menos una vez en su vida tiene que leerla como cristiano. Con que dedique 20 minutos de todos los días, 20 minutos a leer la Biblia. No a estudiarla, a leerla. En un año usted lee completa la Biblia. 20 minutos. A partir de hoy, no a partir del 1 de enero. Se lo va a olvidar como la dieta que empezó este año. La membresía que pagó en el gimnasio y que nada más la está pagando y usted está alimentando a la gente y usted sigue igual. Seguimos, Kimo sabe. Bueno, Marcos era un jovencito que acompañó a Bernabé y a Pablo y empieza el viaje misionero. No se sabe qué pasó, pero de repente Marquitos le dice a Bernabé y a Pablo, ¿saben qué? Ay, ya no, mejor me regreso para mi casa. Y los deja a Pablo y a Bernabé apenas, ni siquiera en medio, comenzando el viaje misionero. Fue un éxito ese viaje misionero, fue una bendición enorme. Ya pasa un tiempo del primer viaje misionero, el reporte de lo que pasó en la iglesia de Jerusalén, y entonces dicen, ahora sí, vámonos al segundo viaje, dice Pablo. Bernabé dice, órale pues vamos, pero llevamos a Marcos. No, dice Pablo, no, espérame. ¿Marcos? Sí, vamos a llevar a Marcos. Y Pablo dice, discúlpame Bernabé, Bernie a lo mejor le decía de cariño, pero Marcos no va, porque en el primer viaje nos dejó. Y Bernabé dice, no, pues fíjate que Marcos sí va. Mira Bernabé, tú y yo estamos llevando una muy buena relación, hicimos un muy buen trabajo como equipo. No va Marcos. Pues sí va Marcos. Y de esas veces de encuentro de dos personas cuando están discutiendo entre un sí y un no, llámese en la relación de pareja o llámese en una relación laboral o una relación ministerial, llegó a tal punto la discusión entre Bernabé y Marcos que la Biblia nos registra que al final Pablo y Bernabé se separaron. Ahora, el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, cuando nos habla de la discusión que hubo entre Pablo y Bernabé, déjeme decirle, hermanos, el castellano no le hace justicia a esa palabra en griego. Porque no fue un, ya córtalas, vete. No, fue gritarse y pelearse fuerte. No hubo agresión física, ni groserías, ni violencia, pero sí fue una discusión de esas en las que yo creo que los demás cerraron la oficina pastoral y que se acaben ahí los dos. Salió Bernabé y dice, me voy con Marcos, y Pablo toma a Silas. Pablo despreció a Marcos porque fue un inútil en el primer viaje. Pero ¿qué dice aquí en el versículo número 11? Toma a Marcos y tráele contigo, ¿por qué? Porque me es útil. Pues no que no. Por otro lado, expresamente, Tíquico, dice Pablo, yo lo envié. A Marcos lo corté, a Tíquico lo envié, ahora necesito a Marcos. Déjame traerte esto a la historia de tu vida. Quizás en el pasado tú tuviste un pleito muy fuerte con alguien. Quizás tu relación familiar fue muy agresiva, muy ríspida y terminaste mal. A tal punto
que las personas que estaban cerca de ti se alejaron de ti porque ya no soportaron el problema. Como quiera que sea, para Pablo fue útil que regresara a Marcos. Y quizás ahorita tú lógicamente estés pasando un tiempo de soledad porque tú mismo te la provocaste. Con ese genio que te cargas, con esa amargura con la que a veces tratas a los demás, en la que después ya nadie quiere estar cerca de ti. Y te quedaste solo. O te quedaste sola. Los hijos le deben a los padres respeto. Padres, el amor se gana. Cuando una persona grita por amor, es porque no lo sembró. Si tú no siembras amor en el corazón de tu familia, de tus hijos, de tu cónyuge, de las personas que te rodean, tarde que temprano, ese amor se va a acabar. Y tú puedes apelar a que es cristiano y me tiene que amar. Espérame tantito. El amor es un trabajo, ¿no es cierto? Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, les dice que les agradece a Dios y que da testimonio de el trabajo de su amor. Hermanos, amar a las personas a veces cuesta mucho trabajo, ¿no es cierto? ¿O no? No tienen que decir ni sin. A mí me están grabando, no a ustedes. Y yo les puedo decir con toda honestidad a los que me están viendo, sí, amar es un trabajo. Y a veces es un trabajo muy difícil. Hay personas que se encargan de que amarlas sea una molestia. Hay hermanos en la iglesia que son del ministerio de quejas, del ministerio de donde tienes que probar tu amor y tu perdón de gracia. De esas veces de personas que dices, Dios mío, o te la llevas o te la envío, pero de alguna manera ya no puedes soportar y sabes que tienes que amar, y a veces es difícil amar a esa persona. Me recuerdo a mi padre, que ya está en la presencia del Señor. Nunca pudo darle un beso a su madre, mi abuelita. Nunca. Era una mujer muy fuerte, mi abuela. Y en la última semana de su vida, estando en el hospital, mandó a llamar a mi papá, y mi papá entró. Nosotros estábamos ahí acompañándolo y lo abrazó. Mi papá la abrazó, le dio un beso y le dijo, te amo. Y después muere. Mi papá dijo, tardó toda una vida para decirme te amo. Y cuando me dice te amo, se muere. Por primera vez me lo dijo. Y nada más fue para decirme adiós. Y de esas cosas pasa en la familia. Y por eso a veces te quedas solo. Porque tú mismo te encargas de que la gente se aleje de ti. Bueno, no es el fin de la predicación, sino ahorita todos nos vamos a aventar al carril de alta del periférico. Es por eso que en segundo lugar debemos aprender a sostenernos en la palabra de Dios. Hay momentos en la vida que se enfrentan tiempos de lucha, tiempos donde toda tu ayuda o todo lo que ayude es muy necesario. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tráeme el capote. Esto de capote no es que Pablo fuera torero ni mucho menos. El capote, hermanos, era una prenda gruesa de lana que era muy abrigadora en los tiempos de invierno. Se acercaba el invierno, él estaba en la cárcel, necesitaba protegerse. Hay tiempos en los que necesitas protección, calor, cariño, lo necesitas. Aquí nadie puede salir diciendo yo no necesito a nadie, no me importa si me dejan solo. No digas mentira, porque dentro de tu corazón sabes que necesitas el abrigo, el cobijo, aún de la persona más extraña o más lejana a ti. No podemos vivir solos.
Cuando le dice Pablo a Timoteo, trae contigo los libros y los pergaminos. Los libros se refiere a los rollos del Antiguo Testamento, y los pergaminos pudieran ser copias de sus cartas o sencillamente hojas en blanco en las que Pablo tenía que escribir. Como quiera que sea, mis amados hermanos, en los tiempos difíciles, Pablo encontró en la palabra de Dios su refugio. Ahí fue donde encontró el calor que necesitaba para soportar, por cierto, lo injusto de estar en la cárcel. La Biblia dice en Salmos 19:10 que la Biblia es más, o que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Hermano, refúgiate, hermana, refúgiate en el Señor, refúgiate en la palabra. Ven a la iglesia, congrégate en las actividades de las mujeres, de los varones, en todo momento en el que puedas escuchar palabra de Dios, no para chismear, no para murmurar ni para hablar mal de nadie, porque eso es del diablo. Y Santiago lo dice: donde hay disensión, donde hay chisme, donde hay disturbio, esa es sabiduría animal, satánica. Júntate para alimentarte de la palabra. Benditas sean las personas que cuando alguien se acerca a ti, te escucha decir palabra de Dios y no palabras que no edifican. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos, iglesia? ¿Me escucha, iglesia? En el nombre de Jesús se lo digo. Ahí hay palabra de Dios, ahí refúgiate, porque en la palabra de Dios vas a encontrar fortaleza. Ahora, además de todo, ¿por qué era necesario fortalecerse en la palabra de Dios? Porque había un tal Alejandro, a quien le dicen el calderero, que era prácticamente su profesión, su trabajo. Era una persona que trabajaba con bronce, fabricaba ídolos. Y claro, el apóstol Pablo estaba hablando del evangelio de gracia, entonces se le estaba yendo el negocio de tanta idolatría que había en ese lugar. En los lugares de los gentiles, de los griegos, la idolatría pululaba, era mucha. Era un gran negocio hacer ídolos y venderlos. A Alejandro le estaba causando mucho problema. Entonces, ver a Pablo y a su equipo eran enemigos a vencer. Y evidentemente Alejandro era uno de ellos. Y Pablo dice: me ha causado muchos males. Tan peligroso era este hombre que hasta Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, guárdate tú también de él, aguas con esa persona. O sea, era de armas tomar a este tipo. Hay personas que cuando tú estás solo, se proponen solamente causarte daño. Parece que hay personas que su mayor intención es hacerte más pesado y más peligrosa tu estadía de soledad. Hay personas que te quieren hacer daño. Hay personas que disfrutan que tú sufras, y aun cuando no lo creas es verdad, ¿eh? Y debemos tener mucho cuidado de eso. Y son personas que a veces tú mismo tienes que decirles: ten cuidado de ellos. Hay que sostenerse en el Señor. Ahora, ¿saben qué es la parte que me enseña aquí en la soledad y en la fortaleza del Señor? Que el apóstol Pablo dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué dice Pablo? Alejandro es una persona que me está molestando y quisiera a veces desaparecerlo, pero de eso se va a encargar el Señor. Déjenme decirle algo, hermanos. La gente que le hace daño, usted siendo un hijo de Dios, tarde que temprano se van a ver con Dios. Dios no toma por inocente al culpable. Y tarde que temprano las personas que te hacen daño lo van a pagar. No lo desees tú, ni lo pidas, porque eso le toca a Dios. Es más, la Biblia dice que en cuanto a ti, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Tú haz el bien y nunca guardes odio ni rencor. Dios se encarga de esa gente mejor que tú. ¿Estamos? Así es que sosténganse en la palabra de Dios, agárrense del Señor, vengan a la iglesia, lean la Biblia, estudien la palabra, congréguense en lugares donde sea edificante la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar, jamás estamos solos cuando tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Sabía usted eso? Y lo escuché ahorita en el canto. Qué hermoso culto.
hermanos del grupo de alabanza, me los voy a llevar. No, no es cierto, pastor, como que son tus hijos además. Hay parte de tu familia aquí es que no sería capaz de hacerlo. Pero qué hermosas alabanzas, qué hermosa administración. Dios les bendiga en verdad. Pero ¿sabes qué? Es cierto, sin Dios en la vida, sin Dios en la vida, sin Dios en el hogar, sin Dios en el matrimonio, sin Dios en la educación de los hijos, sin Dios en el seno del hogar, como dueño, no como invitado. Yo estoy invitado en casa de mis suegros, ahí nos estamos quedando toda la familia. Pero más estoy como invitado, hermanos. Aunque yo me siento como en mi casa. Yo llego ahí, me pongo mi pijama, subo los pies a donde yo quiero y me sirvo de lo, porque así me dice mi suegro que me sienta. Como en mi casa, yo en mi casa hago eso. Pero al fin del día, hermanos, no es mi casa, es la casa de ellos. Y yo tengo que respetar eso, ¿estamos? Bueno, Dios no quiere ser el invitado de tu casa, Él quiere ser el Señor. Fíjate lo que dice la palabra. El apóstol Pablo estaba en peligro de muerte y se sintió desamparado. Y cuando Pablo dice en el versículo número 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les ha tomado en cuenta, quiere decir que hubo mucha gente que pudo haber estado con Pablo y sencillamente no quisieron estar con él. Sencillamente no querían estar con Pablo. Fueron tan viles y tan traidores que pudiéndolo ayudar, no lo hicieron. Pero, versículo 17, pero, ¿qué es un pero? El pero es una conjunción adversativa. ¿Y esto qué quiere decir? Todo esto se anula con lo que les voy a decir adelante. El Señor estuvo, ¿qué dice? A mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esta expresión boca del león quiere decir pronto a morir o quizás en la muerte. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria. Por cierto, aún en medio de la situación de su soledad, el Señor lo usó para que la palabra del Señor fuera predicada. ¿Sabes que aún en tu condición Dios te puede utilizar para bendecir a otros a pesar de que estás solo? Pero el Señor estuvo con esa persona. El Señor va a estar contigo. Agárrate de Él. No estamos solos. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Qué hermoso es saber que aún en medio de nuestra angustia y dolor, Dios nos puede usar para hacer de bendición a alguien más. El Señor te va a librar de toda obra mala. No estás solo. Y si tú dices esta mañana, es que yo no soy cristiano, yo no vengo a su iglesia, yo no soy de su religión. Bueno, hoy puedes no cambiar de religión. Hoy puedes no cambiarte de iglesia. Hoy puedes venir a Cristo Jesús y en Cristo Jesús encontrar la paz, la fortaleza, la ayuda. Te sientes sola, te sientes solo. Hoy puedes tener la bendición de ya no más, de tener a Dios contigo, mamá, papá, abuelito, abuelita, hijo o hija. Si estás solo porque te traicionaron, estás solo porque te dejaron en el momento en el que más lo necesitabas, o sencillamente ya llegaste a la edad en la que todos tus hijos volaron y tu casa solamente se quedó llena de recuerdos, y quizás te sientes sola o solo y a veces sientes miedo y hay personas que te quieren hacer daño. El Señor está contigo. No estás solo. Ven a Él. Recuerda, estando con el Señor, jamás estarás solo. Déjame hacerte una invitación. Si tú quieres o estás pasando por un momento de prueba difícil de soledad, te sientes sola, te sientes solo, y a la mejor parte de la soledad se debe a que tú mismo te la provocaste, a que tú mismo hiciste para que todo el mundo se alejara de ti, o sencillamente te traicionaron vilmente y te dejaron sola o solo en el momento más necesario. O papá, mamá, te sientes solo, quizás enviudaste, quizás tu cónyuge partió a la presencia de Dios y la cama ya está vacía. Quien dormía a tu lado por muchos años ya no está ahí y sientes que no puedes con esa soledad. El Señor está contigo. Agárrate del Señor y fortalécete en Él. Solo en Cristo es posible enfrentar la soledad y decir sin lugar a dudas: jamás estaré solo. Padre, en tu nombre dejo tu palabra.
Si hay alguien aquí, Señor, que necesita de ti, necesita la fortaleza para enfrentar la soledad de su vida, ven a Él, y que esa persona abra su corazón a ti. Si tú deseas que este Cristo te acompañe, mantén tus ojos cerrados, ve hacia adentro de ti. Y si dices tú en esta mañana, Dios habló a mí, esto fue para mí, yo me siento sola, me siento solo, pero hoy quiero sentir la presencia del Señor, saber que Él va a estar conmigo, me agarro de su palabra, le pido perdón por lo que hice mal, y hoy por fe digo, jamás estaré sola, jamás estaré solo. Ponte de pie en tu lugar, déjame orar por ti especialmente. Aleluya, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, póngase de pie en su lugar. Si el Señor habló a su vida y usted necesita decir, Señor, me siento solo, me siento sola, pero hoy quiero saber que tú estás conmigo y tú nunca me vas a dejar. Me agarro de ti, Señor. Por fe hago mía la palabra que hoy he escuchado. Por fe hago mío la experiencia del mismo apóstol Pablo. Y hoy te digo, Señor, gracias, porque hoy sé que no estoy sola, que no estoy solo, que no estamos solos. Tú estás conmigo y en ti me sostendré. Gracias, Dios, por las personas que están de pie y por todos los que quedaron sentados, porque a cada uno de nosotros tú nos hablaste. Sea bendita tu palabra y glorificado tu nombre. Que toda persona que salga de este lugar salga con la paz y la bendición tuya, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Pueden sentarse. Gracias.